Ya te encontré. Arrancar. Bien, ahí ya empezó a grabar. Vamos a arrancar la clase de hoy haciendo como una microsíntesis, y todas las clases van a ser así, ¿sí? Siempre vamos a arrancar con una microsíntesis. Estamos trabajando con transformaciones del plano en sí mismo. Nosotros ya vimos algunas transformaciones como la traslación. La traslación es una transformación que se define a partir de un vector. El vector traslación. Así, la traslación de vector AB la podremos escribir en forma cartesiana para obtener xy, x' y prima en forma separada como x más a, y más b. Pero también la vamos a escribir en forma matricial. De hecho, cada vez que yo les pida que escriban una, ustedes pueden usar cualquiera de los dos formatos, salvo que el enunciado les diga explícitamente que utilicen la forma matricial, que va a ocurrir seguramente. La traslación de vector B para todos los xy del plano va a ser igual a la matriz identidad, que es la matriz que va a identificar a la traslación. Toda transformación que arranque con la matriz identidad, para nosotros automáticamente va a ser una traslación. Más el vector traslación. Después vimos giros o rotación. Giros o rotaciones. Vimos los giros con centro en el origen y, corríjanme si no es así, la clase pasada vimos el desarrollo que nos lleva a obtener una ecuación que nos permitirá obtener la ecuación del giro con cualquier centro. Entonces, para un giro voy a necesitar un centro O, pongamos de coordenada AB, y un ángulo A. Entonces, el giro será con un centro O y un ángulo alfa, en forma canónica, el coseno de alfa por X menos el seno de alfa por Y, el seno de alfa por X, más el coseno de alfa por Y. Esto sería, si se tratara, no copien por favor porque tengo que hacer una corrección. Esto sería si se tratara del giro con centro en el origen. Si el centro no está en el origen, miren que la el borrador, como siempre. Porque sí, es como... lo que le dejó. Si el giro, el centro no está en el origen, a que no de vacío no se deja de joder. acá será X menos A, y acá será Y menos B. X menos A más Y menos B. Este menos A menos B es una traslación que me traía este origen al origen de coordenadas. Después hago el giro y finalmente más A más B es una traslación que me vuelve a llevar este punto al donde estaba originalmente. La ecuación del giro para todos los xy del plano la vamos a escribir matricialmente como coseno de alfa menos seno de alfa
seno de alfa, coseno de alfa, todo por xy, eso sería el giro con centro en el origen. Como dijimos, esto sería más menos a menos b más AB. Esa ecuación que escribí, esas ecuaciones, ya sea la cartesiana o la matricial, no son la ecuación del giro, no son la ecuación del giro, sino que sería la ecuación que me permite escribir un giro con centro en cualquier punto del plano y cualquier ángulo. Entonces, ¿cuál sería realmente la ecuación del giro? Bueno, la ecuación real del giro es cuando yo resuelvo esto. Cuando yo resuelvo esto. Y entonces, una ecuación de un giro, en realidad, va a tener una forma más o menos como esta. Lo voy a escribir solamente en forma matricial. Va a ser una matriz que va a ser la matriz de los cosenos y los senos. Que vamos a ver que tiene que, obviamente, cumplir condiciones particulares, por ser la matriz de los senos y cosenos, por la variable más este término independiente ME. Esta sería, en forma un poco más genérica, la ecuación de un giro. Ahora, escuchen por favor lo que voy a explicarles. Si yo en vez de decirles, bueno, escriban la ecuación del giro con determinado centro y determinado ángulo, les doy una ecuación y ustedes tienen que decirme cuál es el centro y cuál es el ángulo del giro, primero tendría que cumplir ciertas condiciones. Esta matriz tendría que cumplir ciertas condiciones para ser la matriz de un giro. Por ejemplo, esto lo van a ver después en el libro, por eso yo ahora lo estoy dando así como por arriba, pero condición importantísima que va a tener que cumplir. Si son senos y cosenos, ¿cómo deben ser estos números? Los números que yo ponga ahí. ¿Positivos? No necesariamente. Hay senos y cosenos de determinados ángulos que eran negativos. Pero ¿cómo son? A ver, la función seno y la función coseno. Son funciones continuas, bueno, eso no me ayuda en lo que estoy preguntando. Una es par, la otra es impar. Eso tampoco me ayuda a lo que estoy preguntando. ¿Qué propiedad de la función seno y coseno es claramente algo que me va a dar ¿La un inversa indicio? puede ser? ¿Qué quiere decir la inversa? De arco tangente, y eso no nada que ver, ¿no? No entiendo lo que me estás respondiendo porque escuchá la pregunta. La pregunta es, ¿cómo tienen que ser esos números? Al menos una característica que muy clara que tienen que tener esos números. ¿Mayores a Primero, cero? ¿cómo?
Ya ¿Mayores a dijeron. 0? Y no. De hecho, que hay un menos. Uno tenía Entero. que ser coseno de 45 y el otro tenía que ser menos seno de 45. Eso es un caso particular. ¿Grados? Fíjense, primero, este número y este tienen que ser el mismo. ¿Me siguen? Tienen Este que ser número. Escuchen por favor lo que estoy explicando. Este número y este número tienen que ser el mismo número. Este número y este número, ¿cómo van a tener que ser? Iguales pero opuestos. Opuestos. Opuesto, sí. Opuestos. Estos son iguales, estos son opuestos. Pero hay Sí. algo más. Bueno, falta menos. Ya nos vamos acercando. Si se los dije yo, cara dura. Son complementarios. Algo que no les diga yo. Los números del Kini. Si alguien lo Decimos sabe, los números- vamos y vamos. Bien, esos números Obvio. tienen que estar entre 1 y -1 en realidad, ¿o no? Aplauso, beso, medalla para la Por sana compañía. aprobada. Estos números tienen que estar acotados entre el -1 y el 1. ¿Sí? Es decir, todos tendrán que empezar con 0, o ser 1. ¿Estamos? Entonces, tienen que ser mayores que -1 y menores que 1, o iguales a un -1 y a 1. Los de la diagonal principal tienen que ser iguales, los de la diagonal secundaria tienen que ser opuestos. Y alguien dijo complementarios, y a eso debiera responderles que casi. Hay una relación que ustedes tendrían que darse cuenta, pero de bueno que soy, y porque les mandé tarde la invitación, solo por eso, a modo de disculpas, les digo, este al cuadrado más este al cuadrado me tiene que dar 1. 1. Identidad, trigonometría. Me tiene que dar 1. Después hablamos de la identidad, pero me tienen que dar 1. Entonces, lo que acabo de mencionarles son las condiciones necesarias y suficientes que van a tener que cumplir los elementos de esta matriz para que esto se trate de un giro. Esto después ustedes lo van a tener que releer y extraer de un capítulo de un libro que les voy a mandar. Que creo que les voy a mandar el libro completo al Classroom. Y ustedes tendrán que, bueno, que leer el capítulo que habla sobre las transformaciones del plano. Se las menciono para que ustedes tengan idea de lo que después les voy a pedir que hagan. En este caso, supongamos que este es A, que este es B, que este es P. Estoy tratando de recordar las letras que están en el libro, y que este es Q. Las condiciones necesarias y suficientes para un giro, condiciones necesarias y suficientes para que esta transformación sea un giro, serán que A va a ser igual que Q, y que B va a ser opuesto a P. Y la otra condición, que incluye las dos cosas que dijimos, que no pueden ser mayor que 1 ni menor que -1, va a ser que A cuadrado más B cuadrado tienen que ser 1. Esta incluye a las otras dos. Estas son condiciones necesarias y suficientes para que esto sea un giro. Entonces, si yo les doy una transformación que tiene una matriz A, B, P, Q, que cumple con estas condiciones necesarias y suficientes, ustedes comprueban que cumplen con estas condiciones y dicen, es un giro. Perdón, profe, no se ve la última parte del pizarrón. Un pedacito. B es igual a...
Listo, listo, ahí está. Bien. A es igual a Q, B es igual a menos P, A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Y la pregunta del millón es, ya sabemos que es un giro. ¿Cuál es el centro del giro? ¿Puedo saber a simple vista cuál es el centro del giro? Es decir, ¿MN es el centro del giro? No, No. no, no, no y recontra no. El centro es O. Pero no sabemos dónde está. Ah, Si yo les doy esta ecuación, no sabemos dónde está O. Sabemos que es un giro y por lo tanto tendré que poder encontrar O. Pero de simplemente ver la ecuación, no puedo deducir dónde está ese O. Tengo que hacer cuentas. ¿Sí? Y acá es donde aparece algo muy, 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 muy importante en este tema. ¿Qué tiene de particular el centro del giro? Cuando yo en un plano cualquiera aplico un giro, ¿qué pasa con el centro del giro? Es invariante. Claro, queda igual. Muy bien. Queda igual, es un punto unido, es invariante. Y acá viene la cuestión. El centro del giro es invariante. O unido. ¿Qué quiere decir? Que se transforma en sí mismo. Entonces, sea AB el centro del giro, entonces el giro aplicado, vamos a ponerle XY. Vamos a suponer que sabemos cuál es el X del centro y el C del centro. El giro aplicado a ese punto X del centro, Y del centro, me va a dar el mismo punto. Esto es lo que se conoce en general para el caso del giro, es para encontrar el centro. Pero para todas las transformaciones que vamos a estudiar, esto es lo que se conoce con un pomposo nombre, que es el principio de invariante. Y es importantísimo el principio de invarianza, porque es lo que vamos a utilizar para clasificar a las transformaciones. El principio de invarianza es muy, muy importante porque es el que vamos a utilizar para clasificar a las transformaciones. Por favor, remárquenlo, subrayenlo, pongan colores. Tengan presente que ustedes seguramente van a dar un examen, o por lo menos muchos de ustedes van a dar un examen con un fuerte componente teórico y si el examen es teórico, una pregunta que viene así como clavada es justamente esta.
¿Qué dice o cuál es el principio de invarianza? Bueno, el principio de invarianza, que me permite encontrar puntos unidos de una transformación, dice que la transformación, en este caso el giro, pero puede ser cualquier otra, aplicado a sí mismo, al punto, me da como imagen el mismo punto. Principio de invarianza dice que un punto es invariante o unido cuando es imagen de sí mismo. Cuando es imagen de sí mismo. Bien, preguntas hasta acá. En unos minutitos se nos va a cortar el Zoom, así que aprovechen ahora para hacer las preguntas. Bien, profe, ¿cómo encontraríamos el punto, no? Si usted nos da la ecuación. Bien. Para encontrar ese punto, si yo les doy la ecuación, es la pregunta más importante, lo que tengo que hacer es, a esta ecuación que yo les doy, igualarla a XY. Y eso significa aplicar el principio de invarianza. Esto que ustedes ven acá, lo que está queriéndome decir es que para encontrar el centro del giro, o el punto invariante, o los puntos invariantes, según sea la transformación, lo tendré que encontrar igualando lo que la transformación sea con XY. Al hacer esa igualación, ¿en qué se transformaría esto? En el mismo punto. No. ¿En qué objeto matemático se transformaría? Si yo acá digo, bueno, a esta ecuación la igualo a XY. La igualo la transformación a XY. ¿Qué me queda? Nos va a dar dos valores, ¿no? De X y de Y. Un sistema de ecuaciones. Bien, me quedo con la segunda respuesta, que tiene por resultado la primera respuesta. Va a quedarme un sistema de ecuaciones si yo uso esto. Si yo uso la forma canónica, me va a quedar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Por eso es que la conservo. Si no, trabajaríamos todo matricialmente. Pero se puede trabajar tranquilamente en forma matricial. Para mí es más clara la forma matricial. Y lo que me queda acá es, lisa y llanamente, una ecuación matricial. Una ecuación matricial. Acá sería un sistema de ecuaciones. Acá es una ecuación matricial. Entonces, para encontrar el centro o el punto invariante, o para encontrar en general puntos invariantes, aplico el principio de invarianza, que significa igualar la ecuación de la función, la ecuación de la transformación, igualarla a XY. Es similar a cuando yo busco, por ejemplo, no sé, la abscisa al origen de una función cualquiera. La igualo a 0 y me queda una ecuación, dependiendo de cuál sea la función. Acá, en vez de igualar a 0, igualo a XY y me queda una ecuación. Una ecuación matricial.
de la cual voy a seguir hablando, porque esta es como si, sería como la primera parte de esta ecuación matricial, o la presentación de este principio de invariante. Si lo van a resolver matricialmente, tienen que tener en cuenta que acá tiene que estar la matriz identidad. Y resolver esa ecuación matricial considerando o teniendo en cuenta la ecuación matricial, la matriz identidad multiplicando a la variable. Si no, siempre tienen la alternativa de resolver esto y llevarlo a un sistema de ecuaciones. Resolver eso y llevarlo a un sistema de ecuaciones. Bien, voy a borrar si no hay ninguna objeción. Se nos debe estar por acabar el tiempo, ¿no? Sí, quedan 2 minutos, profe. Que salimos y volvemos a entrar, ¿no? Bien, si no hay preguntas, en esos 2 minutos borro. Busquen, por favor, porque vamos a seguir con esta síntesis. En realidad es una síntesis tramposa, porque cada vez que hago la síntesis voy agregando algo, ¿no? La otra cosa que vimos fueron las reflexiones. Las reflexiones. Empezando por algunas reflexiones muy simples, como la reflexión respecto del eje X, la reflexión respecto del eje Y, y si mal no recuerdo, habíamos quedado en la reflexión respecto de una recta que pasaba por el origen. ¿Llegamos a la ecuación definitiva de eso? Sí. Bien. Bien. Entonces yo voy a escribir, muy probablemente se nos corte el Zoom y ahí vuelvo. La reflexión respecto de una recta que pasa por el origen, es decir, de la forma XY, para los X del plano, para los XY del plano, tenía su formato cartesiano, como coseno de 2 θ por X más seno de 2 θ por Y, seno de 2 θ por X, menos coseno de 2 θ por Y.